Bien, tengan ustedes buen día, les habla el profesor Enrique Reyes Quelopana. Estamos en el cuarto video tutorial y el día de hoy estaremos llenando este cuadro de notas de una institución educativa X. Aquí tenemos los nombres de los alumnos, sus notas, así como nos piden sacar el promedio criterio, el promedio de actitudes. También tenemos notas como el examen parcial, el examen final, y en base a todo esto sacar el promedio final 1, promedio final 2, la condición final de cada uno de los alumnos, la nota máxima y la nota mínima, según estas condiciones que nos dan en estos comentarios que están acá en la parte superior. Bien, pero para completar todo ello, primero tenemos que revisar algunas de las funciones matemáticas, como por ejemplo la función suma, ¿no? Que lo que realiza es sumar todos los números de un rango, y esta es su fórmula. También tenemos la función promedio, que también es una función matemática que devuelve el promedio, o sea la media aritmética de uno más rangos. Su fórmula es la siguiente. También vamos a usar otra función matemática como la función máximo, que devuelve el valor máximo de un conjunto de valores, y su fórmula es la siguiente. También tenemos otra función matemática, la función mínimo, que devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores, y su fórmula es la siguiente. Y por último vamos a también conocer una función lógica, la función si, ¿no? Que comprueba si se cumple una condición o una prueba lógica. Si esta se cumple, da como resultado verdadero. Si no se cumple, da resultado falso. Bien, entonces vamos a utilizar estas fórmulas en la siguiente tabla de datos, ¿no? Donde dice acá promedio criterio, nos dicen el promedio o criterio será tomando en cuenta las 4 notas o criterios. Vamos aquí a utilizar la función suma. Recordemos que toda fórmula comienza con el signo igual, entonces colocamos suma, abrimos paréntesis, y esto es importante. Fíjense que acá en la parte inferior sale una ayuda de qué es lo que sigue, ¿no? Siempre hay que observar esto para no tener errores. Muy bien, entonces lo que nos pide son los números. Por ejemplo, vamos a colocar el número 1, que es la primera nota, hasta la cuarta. Entonces lo que hacemos es hacemos clic en la celda C11, que es la nota número 1, y luego fíjense que aquí nos piden una coma, número 2, número 3, y número 4. Cerramos paréntesis. Si diéramos enter, nos va a salir la sumatoria nada más, o sea el puntaje de las 4 notas, pero lo que nosotros queremos es su promedio. Entonces, para sacar el promedio, estas 4 notas las sumamos y al final tenemos que dividirla entre 4. Entonces la división, ¿se acuerdan que era este símbolo? ¿No? El slash entre 4. Presionamos la tecla enter y ya tenemos todos los promedios de criterio. Por otro lado, nos piden acá el promedio de actitudes. El promedio de actitudes será igual tomando en cuenta las 3 mejores notas. Las 3 mejores notas, pero acá tenemos 4, significa que tenemos que restarle a la mínima. Para la mínima vamos a utilizar esta función, ¿no? Del mínimo, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero sumamos. ¿Qué sumamos? Sumamos todo este rango, las 4 notas. De una vez lo seleccionamos, vamos a utilizarlo como rango. Cerramos paréntesis y le vamos a restar el mínimo, ¿sí? Abrimos paréntesis y vamos a señalar todo el rango de las 4 notas. Muy bien, pero recordando que nos piden promedio, entonces tenemos que dividirlo, ¿no? Entonces lo que hacemos es cerrar entre paréntesis toda la fórmula para poder dividirlo. Entonces acá coloco
la división. ¿Entre cuántas notas? Nos piden las 3 mejores, entonces es entre 3. Y le damos Enter. Muy bien, y ya tenemos resuelto esto. Luego nos dicen hallar el promedio final 1. El promedio final 1 será tomando en cuenta el promedio criterio, el examen parcial y el final. Entonces vamos a utilizar esta función, que es la función promedio. ¿Sí? Abrimos paréntesis y observando la ayuda que acá nos da Excel 2010. Entonces lo que nos pide es lo siguiente, ¿no? Colocar los números, número 1, número 2, etcétera, o rangos. Leemos acá, dice, el promedio final 1 será tomando en cuenta el promedio criterio. El promedio criterio lo selecciono, doy coma, el examen parcial y el final. Acá tenemos los dos. Entonces de una vez seleccionamos los dos, presionamos Enter, ¿no? Y ya no hay necesidad de dividir nada, porque la función promedio lo que hace es sumar y dividir a la vez. Entonces presionamos Enter. Muy bien, y ya tenemos los valores deseados. Luego viene el promedio final 2. El promedio final 2 será tomando en cuenta el promedio de actitudes, el examen parcial con peso 2 y el final con peso 3, ¿no? Acá hay un poquito de mayor grado de complejidad. Lo que nos pide es darle pesos a ciertas notas, específicamente a 2 notas. Entonces para hallar esto vamos a hacer uso de la función suma. Lo que vamos a sumar son esas 3 notas, ¿no? Dice, será tomando en cuenta el promedio de actitudes. El promedio de actitudes es este. Le damos coma. El examen parcial con peso 2. El examen parcial es este, con peso 2. Como nos dice con peso 2, lo multiplicamos por 2. Muy bien, coma. Y el final con peso 3. Este es el promedio final, pero con peso 3. Lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 3, ¿no? Y todo esto cerramos y tenemos que dividirlo. ¿Entre cuánto lo dividimos? A ver, si es peso 3 hay 3 notas, si es peso 2, 2 notas, 3 más 2, 5, más el promedio de actitudes sería 6, entonces entre 6. Y ya tenemos las respuestas correctas. Luego nos dicen la condición final. En cuanto a la condición final, dice, en esta columna deberá mostrarse la palabra aprobado si su nota es mayor o igual a 11 y desaprobado si es menor a 11. Además, el texto aprobado deberá mostrarse en color azul y desaprobados con letras blancas y fondo rojo. Bien, vayamos por partes. Primero lo que tenemos que hacer es colocar aprobado o desaprobado. Para ello vamos a utilizar una función, ¿no? La función sí, que es una función lógica. Abrimos paréntesis y acá tenemos la ayuda. Lo que nos piden primero es la prueba lógica o la condición, ¿no? La condición es, ¿no? Si el promedio final es mayor o igual a 11, entonces, ¿no? Coma, entonces, que muestre el texto, ¿verdad? Aprobado, ¿no? Que es la condición o el valor verdadero, aprobado. Y el valor falso, o sea, si no es mayor o igual que 11, entonces, ¿qué nos va a mostrar? Entonces le damos coma y que nos muestre desaprobado. ¿Por qué estoy colocando entre comillas? Como es texto, tenemos que colocarlo entre comillas. Le damos Enter y ahí tenemos. Arrastramos y muy bien, tenemos aprobados y desaprobados. Pero ojo, esto no está completo, ¿no? Dice, además, el texto aprobado deberá mostrarse en color azul y desaprobados con letras blancas y fondo rojo. Entonces, para hacer esto vamos a utilizar el formato condicional, que se encuentra en la ficha inicio, grupo estilos. Acá está, en el comando formato condicional. Lo abrimos y decimos administrar reglas. Damos nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y le decimos que
todo lo que es igual a aprobado va a tener el siguiente formato. Según acá nos dice que tiene que mostrarse el texto de color azul. Entonces la fuente, el texto tiene que ser de color azul. Le vamos a poner negrita de una vez. Aceptar. Aceptar. Muy bien, ya tenemos la primera condición. Vamos con la segunda y última condición. Nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan igual a el texto desaprobado. ¿Qué formato va a tener? Acá dice con letras blancas y fondo rojo. Letra, fuente, letras blancas. Negrita le voy a poner. Y fondo rojo, es el relleno. Fondo rojo. Aceptar, aceptar y aceptar. No bajo y ya se cumplió la condición. Bien, ya finalizando, luego nos pide la nota máxima y la nota mínima. Para obtener la nota máxima, o sea, de todo este rango, por ejemplo, a ver, así al ojo, ¿cuál es la nota máxima? La nota máxima es esta, 15.11, ¿no? Pero para ello vamos a utilizar una función, en la función max o máximo. Abrimos paréntesis y nos piden los números o el rango. El rango es todo esto. Entonces lo seleccionamos, cerramos y damos enter, ¿no es? Ya tenemos la nota máxima. Y la nota mínima, ¿cuál es la nota mínima de todo este rango? La nota mínima de todo este rango es esta, ¿no? Entonces, pero para hallarla lo tenemos que hacer con una función. ¿Qué función? Función min o función mínimo, ¿no? Entonces seleccionamos el rango, cerramos y le damos enter. Muy bien, y ya tenemos completado todas las condiciones o todo lo